Buenas tardes, chiquillos. En el actual video, el tema que nos convoca es la pregunta. Bien, el propósito de este video es que ustedes puedan discriminar qué tipo de preguntas son filosóficas o tienen características que la podrían convertir en una pregunta filosófica y qué características tienen otro tipo de preguntas. Entonces, la idea es que podamos determinar qué preguntas son de qué tipo según las características que presentan. Bien. Para ello he elaborado una pizarra improvisada, como la situación lo es actualmente. Bien. En esta pizarra nosotros podemos ver tres tipos de preguntas. La primera pregunta es una pregunta empírica. Bien. La palabra empírica, si no les suena, a veces nosotros la escuchamos en algunas discusiones, cuando se exigen a otros datos empíricos de lo que alguien está hablando o de lo que alguien está argumentando. Bien. Que una persona le exija datos empíricos a otra quiere decir que le exige evidencia, que le exige pruebas o que le exige datos concretos que prueben el argumento que él o ella está planteando. Bien, la palabra empírico proviene del griego empeiría, que significa experiencia. Normalmente alude a la experiencia sensible, concreta, aquella que obtenemos a través de los sentidos. Por lo tanto, si nosotros estamos en presencia de una pregunta empírica, quiere decir que la respuesta debe ser realizada a partir de los datos que te entregan los sentidos. Bien, es decir, es una pregunta que se responde en base al uso de los sentidos. Por ejemplo, si yo pregunto por el color de algo, es decir, ¿de qué color es esta pizarra? Que no lo es, pero ¿de qué color es esta pizarra? Yo la observo y digo blanco. Bien. En este caso estamos frente a una pregunta empírica porque yo hice uso de mis sentidos para responder la pregunta. Ahora, otra condición que debe tener la pregunta empírica es que debe ser respondida en tiempo presente. Es decir, yo debo usar mis sentidos en el momento para responderla. Si a mí me preguntan, ¿qué textura tiene la mesa? Bien, entonces yo toco la mesa, hago uso del sentido del tacto y en base al dato que me entregan yo respondo, la mesa es suave. Por lo tanto, estamos también en ese caso frente a una pregunta empírica, primero, porque uso los sentidos y segundo, los uso en tiempo presente. ¿Bien? Ahora, acá hay una trampa y esa trampa es la siguiente. Si a mí me preguntan por el color de la puerta de mi habitación, yo inmediatamente puedo responder blanco. ¿Bien? ¿Por qué hay un problema ahí? Porque para responder esa pregunta yo no he usado ningún dato de los sentidos. ¿Bien? No he usado ningún dato de los sentidos. Perdón. Eh, la respuesta que yo emití la elaboré en base a un recurso mental, específicamente la memoria, mi capacidad para evocar información, o sea, a partir de mis recuerdos. Por lo tanto, yo no hice uso de mis sentidos en tiempo presente. Estoy recurriendo a otro tipo de recurso para dar respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, esa no sería una pregunta empírica. Por favor, hay que cumplir esas dos condiciones para que lo sea. Primero, que responda en base a los sentidos y segundo, que ese uso de los sentidos sea en el momento. ¿Bien? Esa es la pregunta empírica. Las preguntas que nosotros normalmente reconocemos como tontas, entiéndase, por ejemplo, si una persona está tirada en el suelo porque se cayó y usted le pregunta, ¿te caíste? Bueno, ese tipo de preguntas también son de carácter empírico, aunque usted no lo crea. ¿Bien? Por otra parte, tenemos un segundo tipo de pregunta que es la pregunta formal. ¿Bien? Esta pregunta alude básicamente a normas, a reglas, a leyes. Bien, ¿dónde encontramos nosotros normas o leyes? En distintos ámbitos, ¿cierto? En el ámbito del comportamiento, por ejemplo, en cuanto a los derechos y deberes del alumno, o los derechos y deberes ciudadanos, o el comportamiento de las personas, por ejemplo, en base a las leyes del tránsito, las leyes de la Constitución. En el ámbito de las matemáticas también nos encontramos con un sinfín de leyes numéricas, ¿bien? O teorías que sustentan cierta operatoria o que resuelven ciertos problemas de una determinada manera. También nos encontramos con las leyes de la física, la química, las leyes que regulan el tiempo, etcétera. Bien. Siempre que yo responda frente a una pregunta usando o en base a algún tipo de norma, regla o ley, estamos frente a una pregunta formal. Cuando a mí me piden, por ejemplo, que yo asista a un lugar vestido de manera formal, yo inmediatamente imagino elegancia, ¿cierto? Ir vestido, no sé, no como mamarracho, sino ir vestido formalmente. ¿Bien? Por eso, de ahí el término. Bien. Pero la formalidad no tiene que ver con la elegancia.
La formalidad tiene que ver precisamente con un conjunto de reglas, ¿bien? Que regulan mi comportamiento en una determinada situación, en el caso de que sean leyes que regulen el comportamiento. Si a mí me pide ir a una ceremonia o un matrimonio de tenida formal, quiere decir que mi vestimenta debe cumplir con ciertas condiciones que se han impuesto, bien, para ese tipo de eventos. Bueno, dejamos fuera el problema de qué es lo que para uno es subjetivo, perdón, qué es lo que para uno es elegancia y para otro no, porque puede que yo llegue con short y polera y con hawaiana, ¿cierto? Y para mí eso sea la elegancia máxima. Pero este no es el caso, ¿ok? Ejemplos de preguntas formales asociadas a la conducta. Por ejemplo, ¿debo cruzar la calle con luz roja? Eso está regulado por una norma. La respuesta es única, no. Bien. ¿Debo venir con ropa de calle al colegio? Bien. ¿Debo golpear a mis compañeros? ¿Debo insultar al profesor? Se dan cuenta que todas esas preguntas están asociadas a una norma. Bien. Por otra parte, preguntar por la hora, ¿cierto? ¿Qué hora es? Alude al cumplimiento de una serie de normas matemáticas, ¿cierto? Y aquellas que regulan el tiempo. Ahora, aquí también hay preguntas tramposas. Por ejemplo, si yo preguntase qué forma tiene este plumón, ¿bien? Inmediatamente yo diría, lo observo y diría, esto es una forma cilíndrica, ¿bien? No todos los plumones tienen forma cilíndrica. Ahora, cualquiera me podría decir, oye, profesor, pero según la explicación que usted ha dado anteriormente, esta sería una pregunta empírica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo estoy observando el objeto y en base a ello yo emito una respuesta. ¿Bien? La explicación estaría correcta. Sin embargo, si yo le pregunto a un niño de 2 años, por ejemplo, a mi hijo que está acá atrás, que no se ve, y yo le preguntase qué forma tiene este objeto, probablemente no me la diría. De hecho, no es probable, no me la diría. ¿Por qué? Porque él no tiene la noción de lo que es una figura geométrica, no tiene la noción del cilindro. Bien, por lo tanto, no estaría en condiciones de responderme a esta pregunta. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta en este caso con que yo observe el objeto, bien, sino que adicionalmente yo debo tener ciertas nociones asociadas en este caso a la geometría, bien, ciertas reglas que se deben cumplir para dar respuesta a la pregunta. Por lo tanto, cada vez que yo pregunte por la forma de algo, independiente de que tenga que observarlo, va a ser una pregunta formal. ¿Por qué? Porque el hecho de observarla es secundario. Lo que aquí interesa para responder la pregunta es que yo pueda tener una noción y sepa de qué me están hablando, de qué normativa me están hablando. ¿Bien? Lo mismo aplica para el resto de las preguntas formales. La verdad es que es súper amplio. Bien, preguntas formales usted podría elaborar por montones. Preguntar por la definición, cuántas patas tiene la mesa, cuántas especies de reptiles existen, etcétera. Es demasiado amplio. Bien. Cabe recordar en este punto que todas las preguntas que a ustedes se le ocurran, independiente no sé, del tema por el cual pregunten, preguntas que sean relevantes, irrelevantes, preguntas tontas, muy inteligentes, son clasificables entre estos tres tipos. Bien. Ahora, ¿qué pista les puedo dar de la pregunta formal? Que se responde siempre en base a normas y también aquí solo aplica una respuesta. Hay solo una respuesta válida. Al igual que en la pregunta empírica, también hay solo una respuesta válida. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En que la empírica se responde en base a un dato de los sentidos en tiempo presente y la segunda se responde en base al uso de normas o reglas. Bien. Finalmente, si ustedes se dan cuenta aquí, por descarte, solamente nos queda un tipo de pregunta que no se ha contemplado, pero es demasiado amplio lo que queda. Bien. Bueno, solamente para introducir el tema de la pregunta, porque en ello vamos a profundizar más adelante, nos vamos a encontrar con una característica de una pregunta adicional, como la filosófica, que no está presente en las preguntas anteriores, y es que la pregunta filosófica admite más de una respuesta válida. Bien. El otro día una niña en tercero medio, de labranza, me preguntaba, levantó su mano y me dijo, profesor, ¿puedo ir al baño? Y yo le dije, de poder puede, o sea, depende, ¿bien? Bueno, ahí hay una pista para identificar una pregunta filosófica o que tiene características de ser una pregunta filosófica. Y es que en la pregunta filosófica, si aplica la respuesta depende, ¿bien? Probablemente pertenezca a preguntas de este ámbito, ¿bien?
¿Por qué? Porque el término depende introduce dos o más respuestas válidas. ¿Bien? Entonces, si me preguntas, profesor, ¿puedo ir al baño? Bueno, depende. No sé, depende del contexto, depende de cuántas ganas tenga, depende si es muy urgente, depende de un sinfín de alternativas, ¿bien? Y todas ellas, independientes de que sean positivas, afirmativas o negativas, ¿bien? Dependiendo del argumento que tengan, van a tener la misma validez. Una no invalida a la otra, aunque sean contrarias. Ahora, ¿cuál sería la pregunta correcta en todo caso? Si preguntamos por la ida al baño, debiese ser, y fue lo que le comenté a su compañera, profesor, ¿me deja ir al baño? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Le doy 5 segundos. Bueno, esa es una pregunta formal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su compañera está aludiendo a un permiso, o sea, está aludiendo a una norma, independiente de dónde esté escrita, puede ser una norma social. ¿Bien? Eh, Sin embargo, cuando ella me consulta por la posibilidad de ir al baño, estamos en presencia de una pregunta que, claro, que tiene características de ser filosófica. ¿Por qué? Porque da pauta para responder muchas cosas. Bien, por lo tanto, la pregunta filosófica en una primera instancia o de tipo filosófica es identificable exclusivamente cuando admite más de una respuesta válida. Bien, ahora, puede ser filosófica por la forma de preguntar, que eso no ocurre en todos los casos. Bien, porque no siempre que yo pregunto por posibilidad va a ser filosófica. Hay ocasiones en que no lo va a ser. Bien, por eso, algunas preguntas son filosóficas por la forma de preguntar, ¿bien? Y otras preguntas son filosóficas por el contenido de la pregunta, ¿bien? No es lo mismo preguntar qué es una mesa, ¿bien? Que es por ejemplo, es un término, un concepto que yo puedo buscar en el diccionario y me va a aparecer exclusivamente una definición. Si yo pregunto qué es una mesa, estamos hablando de un objeto identificable y ese objeto inmediatamente yo lo puedo registrar con una acepción o un significado en el diccionario. Bien, esa sería una pregunta formal. No obstante, no es lo mismo preguntar por la mesa que preguntar por la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Bien? ¿O qué es la filosofía? ¿O qué es, no sé, el idealismo? ¿Qué es una utopía? Etcétera. Se dan cuenta que el contenido de la pregunta provoca que la cantidad de respuestas sea absolutamente amplia. ¿Bien? Bueno, en esos casos también nos encontramos frente a una pregunta de tipo filosófico. ¿Por qué? Porque la resolución del problema no obedece a una sola respuesta. Bien. Por otra parte, eh, hay preguntas que nosotros empleamos en nuestra vida cotidiana y que están asociadas, por ejemplo, a la opinión. ¿Qué opinas tú de tal cosa? ¿Te gusta el sabor de esta manzana? Bien, si ustedes se dan cuenta, no, algo tan rústico, tan doméstico, el sabor de una manzana, claro, tiene características de pregunta filosófica. ¿Por qué? Porque depende de mi opinión y mi opinión está determinada por un sinfín de factores que van a provocar que yo pueda responder sí, como pueda responder no, y ambas preguntas van a ser, perdón, y ambas respuestas van a ser absolutamente válidas para resolver ese problema en particular. Bien, bueno. Ahí tenemos una primera aproximación de lo que son los tipos de preguntas. Ustedes se van a dar cuenta que en la medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a constatar problemas filosóficos que son un poquito más pesados. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de discriminar entre estos tres tipos de preguntas? Que al momento de encontrarnos con esos problemas, podamos determinar abiertamente, mira, estas son las características que tiene un problema filosófico. Estas son las preguntas que nosotros nos podemos plantear frente a este problema y estas preguntas las podemos resolver de esta manera. ¿Bien? Chiquillos, cualquier consulta la haremos vía correo o van anexadas también a este video. Un gusto, es hasta la próxima. Nos estamos viendo. Adiós. Bien. Chiquillos, se me olvidaba agregar algo. Recuerden que la única clase que hemos tenido la semana pasada, nosotros terminamos la clase con una dinámica, ¿recuerdan? Donde cada uno de ustedes tuvo que eh, disponer un concepto en una hoja de papel y esa hoja pegarla en la espalda del compañero, de modo que cada compañero tuviese que adivinar su concepto en base a preguntas. Bien. Eh,
la actividad que a continuación se va a sugerir a partir de este video y a partir de esa dinámica dice relación con la elaboración de preguntas que sean clasificables en estos tres tipos. Bien, cada una de las preguntas que ustedes realizaron durante esa actividad es clasificable en uno de estos ámbitos. Bien, principalmente empíricas y formales. Cuando ustedes realizaban una mala pregunta, estaban cayendo, ¿cierto?, en el tipo de pregunta filosófica. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes debían hacer preguntas que solamente se podían responder de manera cerrada, sí o no, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros escuchábamos a compañeros o compañeras haciendo preguntas abiertas, ¿bien? Que daban pauta a más de una respuesta. Por lo tanto, para esta actividad que se va a solicitar a continuación, consideren por favor las preguntas realizadas en esa dinámica. Lo que hace este video, a fin de cuentas, es ofrecerle información adicional para que ustedes aprendan a discriminar qué preguntas de las que ustedes hicieron ese día corresponden a un tipo y cuáles corresponden a otro. Bien, eso sería. Muchas gracias.